Buenas tardes a todos, bienvenidos a la siguiente exposición. Es para mí un placer presentar al siguiente expositor. El doctor Christian Balki obtuvo su bachillerato y su maestría aquí en la Universidad Católica. Se doctoró en la Universidad de Heidelberg, en Alemania. Es profesor de la Universidad de 1903. Del año 2005 al 2010 fue nombrado investigador asociado del Instituto de Física Teórica en Trieste. En el 2008 fue nombrado miembro de la Academia Nacional de Ciencias del Perú, donde fue miembro del Consejo Directivo desde el 2012 hasta el 2018. Cristian ha sido presidente de la Sociedad Matemática Peruana del 2004 al 2008 y actualmente vicepresidente de la misma. En matemáticas, su interés principal está en geometría no conmutativa y la álgebra. Ha escrito 47 artículos, de los cuales 20 han sido en revistas indexadas por Scopus. En 2002, el doctor Christian Balki obtuvo el premio TUAS de la Academia de Ciencias del Tercer Mundo al mejor investigador joven de matemáticas. Título de la charla de extensiones de grupos, extensiones de brazas y como... Pues no escucho nada de la otra sala. No escucho nada de la otra sala, digo. ¿Ya? Yo voy a hablar de un trabajo que hicimos con los hermanos Luscarne. Es extensiones de brazos y homología. Aquí tenía una teoría cohomológica para brazos. Entonces, pues, voy a empezar contando algo. No sé si se escucha. Acá me escuchan. No sé si en la grabación. Entonces, primero voy a contar algo sobre la explicación de grupos finitos. No, ya hay nada. Luego, un tema clásico de extensiones de grupos y cómo se relaciona la homología de grupos con esas extensiones. Luego definiremos las brazas y conjuntos cíclicos lineales, que es el objeto principal de estudio de nuestro trabajo. Luego vemos los distintos tipos de ideales que hay. Luego un complejo que ya fue construido hace 3 años, 5 años, más o menos 5 años, por Leves y Benjamin, que casi da la homología, pero solo para algunos ideales. Vamos a ver en qué sentido. Y luego definimos nuestra teoría. Nuestra teoría de homológica para estos conjuntos cíclicos lineales y vemos cómo se relacionan con las extensiones. Y después vemos un ejemplo para ver cómo funciona todo eso en un ejemplo concreto. Entonces, empecemos con la clasificación de los grupos finitos simples, que se culminó en 1983, luego se culminó en 1993, 2004 y 2008. Por ahora ya se cree que se ha culminado. En cada una de esas fechas se pensaba que se había culminado, siempre que faltaba, que no estaba bien demostrado, una familia. 2008 es la última cuenta que es la última vez que han dicho que ya está todo bien. Este es un teorema gigante. Inicialmente eran más de 10.000 páginas de artículos de investigación, poco entendían el concepto, y han ido resumiendo las pruebas, ahora están en pruebas de quinta generación. No sé si está completamente escrito. En todo caso, se supone que ya está culminada la calificación de grupos simples. ¿Para qué sirve eso? Grupos finitos, grupos simples, son aquellos grupos que no tienen un grupo normal. Entonces, si no tienen su grupo normal, es un grupo simple. Los grupos finitos simples han sido clasificados. Se conocen todos los grupos finitos simples. Y si un grupo finito no es simple, entonces tiene un grupo normal, entonces entra en una extensión. Entonces, uno tiene por un lado los finitos simples, ladrillos, luego construye de los distintos ladrillos los grupos finitos por medio de las extensiones. Las extensiones de grupos son las que nos dan los grupos finitos de cualquier tamaño.
que no necesariamente sí. Entonces, esas extensiones de grupos sirven en matemática pura en varias áreas distintas, pero también en física teórica, en números, y en matemática, en criptografía, la extensión. Una vez que uno tiene extensiones, un cierto tipo de extensiones, que son las que tienen el núcleo abeliano, se pueden clasificar con la homología. Entonces, estas son las generalidades sobre la clasificación de grupos. Esta es la razón por la cual se estudia, una de las principales razones por las cuales se estudia homología de grupos y extensión. Entonces, veamos lo que es una extensión. Una extensión es una serie exacta corta. Acá A, E y G son grupos, son flechas, que si una secuencia exacta corta, esta secuencia significa que pi es sobreyectiva, es decir, la imagen de pi es el núcleo de esta aplicación, el núcleo de la aplicación es todo, así que sobreyectiva. J es inyectiva, el núcleo de J es la imagen de solo el 1, así que si un elemento nomás está en el núcleo, entonces eso es inyectivo, y además que sea exacto en medio significa que la imagen de J, J es igual al núcleo de pi. Entonces, esta es una secuencia exacta corta, y si A no es trivial, o no es todo E, entonces E no puede ser simple porque un grupo no es simple, está metido en una extensión, si uno va construyendo grupos cada vez más grandes, que son los simples, de extensiones puede construyendo todos los grupos finitos. Pero el problema de la extensión está muy lejos de ser resuelto. Incluso en el caso de núcleos abelianos, no es que se conozcan todas las extensiones. Si el núcleo no es abeliano, perdón, el núcleo es abeliano muchos problemas abiertos ahí. Entonces, bueno, lo que decía, A es un subgrupo normal de E. El grupo es simple si no tiene subgrupos normales no triviales. Si conociéramos todas las extensiones, ya podemos construir todos los grupos finitos. Pero no se conocen. Entonces, lo que hacemos bueno, y ahora veamos si tenemos dos extensiones que son equivalentes. Equivalente significa que hay una función de extensiones, esta extensión, esta otra extensión, acá tenemos E, tenemos E', son dos extensiones, el núcleo es A y el cociente es G, y acá tenemos la identidad. Entonces, se puede mostrar fácilmente que en el caso de una flecha de extensiones así, un morfismo de extensiones, el phi necesariamente es un isomorfismo de grupos. El phi necesariamente puede ver. No, directamente, se calcula directamente, o si quiero usar herramientas avanzadas, el lema de la serpiente, el tema de álgebra, ¿no? Pero es más o menos directo. Entonces, esto nos va a dar grupos isomorfos. Si queremos clasificar grupos finitos simples, entonces, si tenemos un representante de una clase de equivalencia, eso es suficiente para conocer. Entonces, para clasificar grupos es importante saber cuándo son equivalentes. Tenemos una extensión de grupos, que acá es el caso donde se aplica la homología, es cuando A es abeliano, que es un grupo conmutativo. Entonces, en ese caso, podemos definir una acción de G sobre A, es decir, es un morfismo de grupos de G, los automorfismos de A. ¿Y cómo está definido? Es así, G actúa sobre A simplemente con G tilde A, G tilde a la menos tilde. G tilde es una preimagen de G en la extensión. E es el grupo del medio, E es el cociente. Entonces, si tenemos un elemento del cociente, lo subimos a E y tomamos, o sea, lo subimos a E, es decir, tomamos un G tilde, de modo que el pi de G tilde es E, es G, y conjugamos A con ese elemento. Entonces, como el subgrupo es normal, como A es normal, esto sigue siendo un elemento de A. Tenemos una acción de G sobre A. Y eso hace que A sea un G módulo. ¿Han visto álgebra homológica, digamos, lineal? Es lo mismo que un ZG módulo. Lineal es un ZG. Entonces,
hay algunas observaciones. Si A está en el centro de E, que es un grupo, si A está en el centro, entonces A conmuta con G tilde y G tilde con G tilde menos 1 se va. Y esto es trivial, la acción es trivial. Entonces en ese caso se llama una extensión central. Ese es el caso que fue resuelto homológicamente en el equivalente a ese caso, extensiones centrales. El núcleo está dentro del centro del átomo. Entonces el problema de extensión, en el caso de teoría de grupos, tenemos un grupo y un G módulo A, G módulo es mi Z G módulo, queremos hallar todas las extensiones de G por A y su clase de equivalencia. Como les dije inicialmente, si conociéramos todas las extensiones de grupos finitos, como ya conocemos lo que son los grupos simples, podríamos construir todos los grupos finitos. Pero bueno, como dije, si es que el núcleo no es abeliano, no se conoce. Cuando el núcleo es abeliano, se tiene no, voy a decir. La acción inducida con la extensión que se construye no es difícil de hacer. Entonces, la acción inducida debe ser la misma, ¿no? Esta acción, una vez que uno tiene una extensión, con esta fórmula obtiene una acción de G sobre A. La acción de G sobre A debe ser la misma acción que ya tiene el A como G módulo. Ese es el problema. Entonces, uno tiene un grupo G. En G módulo hay otras extensiones, de modo que la extensión es compatible con esa. Entonces, este problema de extensión entonces, ese problema de extensión para grupos tiene esta respuesta muy elegante, que es uno de los resultados más importantes del grupo, que dice que las extensiones, que es el conjunto de clases de equivalencia de extensiones de G por A, está en biyección con la segunda clase de homología de G en A. Se puede construir un objeto algebraico, y para conocer las extensiones, uno simplemente calcula esto y dice, bueno, un solo elemento acá y eso corresponde a una extensión. Con eso están, obviamente, no está completamente resuelto el problema, porque tampoco es que uno conozca la homología de todos los grupos. Tiene una forma más manejable. Uno calcula estas cosas son calculables, uno calcula la homología, y de ahí obtiene todas las extensiones. Entonces, esa es la filosofía detrás de construir homología y relacionarlo con extensiones. Es conseguir, a través de la homología, todas las extensiones. Uno, dado un grupo, o dado un grupo G y un grupo A, un G módulo A, que también es un grupo abeliano, uno trata de la homología, una vez que la calculó, va a tener todas las extensiones. Esta filosofía es también lo que estamos haciendo actualmente por José, pero para Brasa. Estamos calculando la homología y después tratamos de conseguir las extensiones. No del grupo, sino. Vamos a ver más adelante cómo se hace eso en el caso de Brasa. Veamos primero cómo funciona eso en el caso de grupos. Entonces, ¿qué cosa es la homología de grupos? Para la homología de grupos partimos de un complejo de cadena. Es un grupo abeliano. ¿Qué cosa es el C0, C1, C2, etcétera? C0 son las funciones de G0, bueno, G a la 0 es como el 1 de G en A. Ese es isomorfo A. Porque simplemente se toma la imagen de la función. Función de un punto en un conjunto es un elemento. Es isomorfo A. C1 son las funciones de G1, que es G en A. Funciones sin que sean lineales, sin ninguna otra propiedad, simplemente funciones. C2 son las funciones de G cuadrado en A. Este es el siempre. Y así sucesivamente. Y los diferenciales, el diferencial tiene esta forma. Es un poco complicado, una vez que uno trabaja en este tema, se da cuenta que es una buena fórmula, funciona bien. G1 saca primero afuera, el F tiene N, ¿no? Estamos viendo de 1, de C0 a C1, de C1 a C2, de Cn a Cn más 1. El F
es una función de n argumentos, están los n argumentos. Y el de n más 1 de f tiene que tener n más 1 argumentos. Hay n argumentos y esta función tiene n más 1. Entonces el elemento que sobra, primero se saca adelante, pues se junta siempre los elementos y nos suma alternada. Y en el último caso, el último elemento diferencial de uno. Para dimensiones pequeñas, D1 es que A menos A, D2, 1, nada, D3 es una nada, con un elementos G1 adelante, pues se van juntando siempre los elementos, ¿no? D2, acá, D3, en el último término se olvida el. Entonces, la cohomología es el núcleo de D3 entre la imagen de D2. Si uno tiene una secuencia exacta de módulos, en este caso de grupos abelianos, se puede calcular la cohomología, y la cohomología es el núcleo de una aplicación entre la imagen de la aplicación. El núcleo de D3 entre la imagen de D3 nos va a dar la cohomología en grado 2. Entonces, este está en el núcleo de D3, bueno, este es D3 de F tiene que ser 0. Así que si ponemos G1, G2, G3, A, B, C, obtenemos que esto tiene que ser 0. Esta es la fórmula para una función que cumple esta propiedad, se llama cosito. Cosito complejo. Y está en la imagen, si existe un G, el G va a estar en C1, y esta fórmula es el D1 de G. Si F es el D1 de G. No, perdón, el D2 de G. El D2. Entonces, eso nos da la cohomología de Luz. Y ahora, en grado 2, ¿no? Habíamos dicho que el problema de la extensión se resolvía con cohomología en grado 2. Entonces, justamente lo que nos interesa, ¿qué cosa es H2 de GA? H2 de GA, entonces, es el conjunto de todas las funciones que cumplen esta propiedad. Y decimos que dos funciones son equivalentes en la cohomología si la diferencia entre los dos es un elemento de grado 2. Entonces, vamos a dar una idea de por qué esto es un isomorfismo. Entonces, solo vamos a ver idea porque es la prueba completa de la selección. Entonces, si tenemos una clase de cohomología, vamos a definir una extensión. ¿Vale? Entonces, el EF va a ser el grupo grande que está en el medio de la extensión y va a ser simplemente como conjunto el producto cartesiano. El producto cartesiano de A. La multiplicación va a estar dada por esta forma. A, acuérdense, A es un módulo, así que es un grupo abeliano. Entonces, si F sería 0, digamos, caso trivial, el que no aparece simplemente es sumar A y B y multiplicar G por H. G es un grupo no necesariamente abeliano, así que no lo escribimos como suma. A es abeliano, lo escribimos. Pero acá, si se dan cuenta, cuando el G pasa encima del B, le actúa sobre G actúa sobre. Necesitamos que haya una acción de, es un G módulo, una acción de G sobre. Pero cuando el G pasa encima del B, actúa sobre B. Tenemos acá la suma. Si la acción es trivial, es decir, es simplemente A más B y G por H. Pero hay una acción, entonces el G actúa sobre B, y además aparece el ciclo F acá, que modifica la suma. Sin embargo, aunque sea esta suma en el grupo grande está modificada por la acción o ciclo, si nos damos cuenta, si proyectamos sobre la segunda componente, esta es la operación en G, en el grupo G, simplemente G por H. Pero en la segunda componente va a ser la operación que ya se tiene. Y eso justamente nos dice que hay una proyección o una aplicación sobreyectiva de este grupo sobre el grupo G. Acuérdense, la extensión era A, E, G y de ahí U. Entonces, esto nos dice que la proyección va a ser un morfismo de grupos. La proyección es un morfismo de grupos, simplemente proyectar sobre la segunda. Y el núcleo, evidentemente, son aquellos para los cuales la segunda componente es 0. Entonces, en el producto cartesiano simplemente son los elementos de A. A está metido. Entonces, es un
Un cálculo que hay que hacer, lo voy a hacer ahora, demostrar que este producto definido así es asociativo. Para demostrar que es asociativo se usa que F cumple la ecuación de ciclo. Esta es una acción. Tiene un elemento neutro que va a ser el 0 de A, el 0 de G. Y también posee inversos. Se puede definir. No son más directos, pero bueno. Trabajar y tomamos poco tiempo. Es decir, se muestra que es un F acá al medio es un grupo. Entonces vamos a tener una extensión. Cociente es G. Acá he puesto 0, pero le voy a poner 1. No es aditivo. Entonces, y también se demuestra que si uno tiene esta extensión, la acción de G sobre A, inducida por la extensión, es justamente la de G modular. Es un cálculo también que se hace. Entonces, pues de esos cálculos, eso ya nos da una idea de por qué esto es una proyección. Después hay que ver que eso es, si dos cociclos son, la diferencia es un coborde, si son en la misma clase de homología, entonces nos dan extensiones equivalentes. Y hay que ver que cualquier extensión viene de un cociclo. Y una vez que uno ha demostrado eso, ya se tiene este. Ahora, entonces, eso es, bueno, es lo que acabo de decir. Si F se diferencia de F' en un coborde, todas las extensiones son equivalentes. Entonces, eso nos da esta división. La idea de dónde viene esa división. Entonces, eso es la parte de grupos, la parte clásica, que se hizo en el siglo XX. Y ahora veamos lo que son brazos. Una braza es un grupo abeliano con una operación adicional. El grupo que cumple esta propiedad. Que es, si no estaría la, sería la distributividad. Pero no es la distributividad, es una distributividad modificada. Con esta propiedad, se tiene que el elemento neutro aditivo es también el elemento neutro de esta operación. Esto es fácil de explicar. Por ejemplo, ejemplos de brazos, si ponemos el circulito igual a la suma, y con la misma operación que ya teníamos, entonces eso cumple con esta propiedad. Esto es la suma, entonces tenemos A más B más C va a ser A más B, A más C, sumamos veces A, estamos A y no sabe qué funciona. Esta operación es encontrar una base. Otro ejemplo, no trivial, es partir de un anillo radical. En unos momentos voy a definir lo que es un anillo radical, pero en principio puedo pensar simplemente un anillo. Entonces, esta es la operación del anillo, la multiplicación del anillo es estrellita. Si uno pone la multiplicación en la brasa de estrellita más A más B, entonces esto es una brasa. Y veamos qué cosa es un anillo radical. Entonces, en un anillo cualquiera, con suma y multiplicación, la operación estrellita más A más B es una operación asociativa y el elemento neutro es el cero del anillo. Esto siempre se da, no tiene que ser un anillo radical. Pero no todos los elementos respecto a la operación circulito son invertibles. Entonces, el anillo se llama anillo radical justamente si esto es un... Está hecho para que con esta operación sea una brasa. Es una operación de grupo y que tenga cada elemento tenga un inverso. Equivalentemente, no es lo mismo decir que el anillo A es radical si todo elemento A es invertible respecto a sí. Porque era la misma propiedad que faltaba para que sea. Y equivalentemente, fórmulas, y esta es la fórmula que uno generalmente encuentra en los libros, un anillo radical, si para todo A existe un elemento B, de modo que este es. Y el B justamente va a ser el inverso respecto al. Pues esta es la definición usual que uno encuentra. Entonces ya tenemos brazas, tenemos anillos radicales, y ahora vamos a definir lo que son conjuntos cíclicos lineales, que va a ser otro avatar, otra expresión de estas brazas.
Entonces, un conjunto cíclico lineal es, bueno, un grupo abeliano con una operación adicional, que llamamos punto, de modo que se cumple la distributividad por el lado izquierdo, y por el lado derecho no se tiene distributividad, sino una operación un poco misteriosa, que Gaby no me cuadraba, o sea, no tiene ninguna intuición para esta operación. Pero bueno, es la operación correcta, como vamos a ver a continuación. Eso, idea es directivo para cualquiera. Así. O sea, si uno fija el phi de A, uno fija un A, entonces hacer A punto B, una aplicación de A en A. ¿No? Porque B está en A, eso está en A. Esta es una dirección. Cualquiera, el phi de A que va de A en A, tiene que ser directivo. Una condición para que sea conjunto cíclico. Entonces, y debe cumplir estas dos condiciones, ¿no? Distributivo por la izquierda y por la derecha esta operación externa. Entonces, vemos que si es una brasa, vamos a tener un conjunto cíclico lineal y viceversa también. ¿Ven? Entonces, si tenemos una brasa, entonces puedo definir el punto como A a la menos 1. A a la menos 1 es el inverso respecto a la operación circulito, que no existe. Circulito A más B. Si ponemos eso A punto B con esta operación, eso va a ser un conjunto cíclico lineal. Se demuestra que esta operación cumple, es distributivo por la izquierda, y por la derecha cumple esta ecuación de. Y recíprocamente, si partimos de un conjunto cíclico lineal, podemos definir una brasa. El circulito lo definimos como phi a la menos 1 de A aplicado en B, y le sumamos A. ¿No? Justamente que A sea biyectivo, es lo que pedimos acá, hace que exista un inverso. A la menos 1 va de A en A, y se lo aplicamos a B y se lo sumamos a A, y eso nos da una operación que se demuestra que cumple con los axiomas de brasa. Entonces, tener un abrazo o tener un conjunto cíclico lineal es lo mismo. La ventaja del conjunto cíclico lineal es que se tiene esta distributividad a la izquierda, lo cual le da una característica un poco más lineal. Entonces se puede trabajar más fácil con la cohomología en casos de los cíclicos lineales que en el caso de brasa. La brasa es que no es lineal, entonces es difícil estimar cosas. Sin embargo, en el caso de conjuntos cíclicos lineales, es más fácil de definir. De hecho, eso es lo que habían hecho en la universidad. Entonces, resumiendo, los conjuntos que las operaciones que hemos tenido son conjuntos. Tenemos tres tipos de grupos abelianos con operación adicional. Tenemos anillos radicales, que son simplemente anillos, que uno usualmente conoce, suma y estrella, de modo que sea distributivo, con sus acciones. Brazos, cual hay unos axiomas, y conjuntos cíclicos lineales, que es más común. Entonces ya vimos que tener un abrazo, tener un conjunto cíclico lineal, es lo mismo. Y que si tenemos un anillo radical, podemos construir una brasa. Ahora, no todas las brazas tienen un anillo radical. De hecho, me parece que las brazas que son brazas a derecha tienen un anillo radical, ¿o hay alguna? Sí. ¿No? O sea, si también es una brasa derecha, entonces viene de un. Pero bueno, en todo caso, estas son las tres categorías distintas que estamos escribiendo. Y la operación trivial, en las tres categorías, ¿cómo se ve? Tenemos un anillo radical, decimos que el anillo es trivial, y la multiplicación es cero. ¿Okay? Eso es lo normal, un anillo trivial. Y en el caso de la brasa, habíamos dicho que si el circuito es igual a la suma, decimos que es una brasa trivial. Y decimos que la operación punto es trivial si es como que el X está actuando sobre Y, pero actúa de manera trivial, o sea, que deja el Y fijo. ¿Okay? Y vamos a ver que eso es compatible con las equivalencias que habíamos visto. ¿Okay? A ver, veamos. Acuérdense que si teníamos un anillo radical y pusiéramos un circulito, esa es la forma. Entonces, si la operación estrella es trivial, entonces la operación círculo simplemente es 1. Entonces, si la operación trivial acá induce la operación trivial acá. Y acá también tenemos esta equivalencia. Esta no es la fórmula que puse,
yo he puesto que el punto está dado por x a la menos 1 por paréntesis x más y. Pero si es x a la menos 1 puede pasar a este lado. Es una ecuación equivalente. Entonces, veamos acá. Si circulito es una operación trivial, ¿vale? Esto sería x más x punto y. El x se cancela y nos sale que x punto y es igual a y. La operación trivial que hemos puesto. Entonces, usando las transformaciones que tenemos entre estas tres categorías, nos dice que esto tiene que ser la operación trivial en el conjunto cíclico. X punto es igual, x punto y es igual. Entonces, ¿por qué he hecho tanto énfasis en las operaciones triviales? Porque esa operación, que la operación sea trivial, nos define los distintos tipos de ideales que hay en conjuntos cíclicos. Acuérdense, en un grupo decir lo que es un ideal es fácil. Un subgrupo que sea normal. Es lo que se da en el caso de grupos, una extensión. En el caso de anillos, se necesita que sea absorbente. Pero en todos los casos, una manera de definirlo sería, por ejemplo, que uno tiene una aplicación sobreyectiva y que el núcleo, eso es lo que uno define. Una aplicación, esos son los ideales. Uno intenta que sea eso para que los ideales tengan que ver con las extensiones. Entonces, se verifica que en un conjunto cíclico lineal, este es un ideal, o sea, un núcleo de una aplicación de los ciclos lineales, si es absorbente. Es decir, si Y está en el ideal por la izquierda, un típico es un elemento de A por la izquierda, entonces sigue estando en el ideal. Y por la derecha es distinto. Si multiplicas por la derecha un elemento de A, tienes que restarle A. Eso es porque por la derecha no era distributivo, sino tenía una forma recta. Lo que va a salir es que para que sea ideal, se tiene que cumplir esto. Y punto A menos A tiene que estar en el. Si tendríamos una operación distributiva por la derecha, este A no aparece. El ideal se llama trivial si la operación dentro del ideal es trivial. X punto y es y para todo x y dentro de x. El ideal se llama en el zócalo, nombre que han puesto, si es como que absorbe por la izquierda nada más. Si y está en el ideal y y está en A, entonces, perdón, si la operación es trivial, para elementos de ideal y elementos del cualquier elemento del punto cíclico. Y el ideal se llama central si es trivial por la derecha y por la izquierda con cualquier elemento del ideal, ¿no? Y el punto A es trivial y A punto Y también. Bueno, acá solo es trivial por el lado izquierdo y acá es trivial solo para elementos que están ambos dentro del ideal. Entonces, obviamente, esta condición es más fuerte, es decir, un ideal central también es un ideal en zócalo, también es trivial. Entonces, teniendo estos tres tipos de ideales, van a gloriarnos un poco. No, vamos a mostrar lo que nosotros hemos hecho. Entonces, extensiones centrales, en el caso de ideales centrales, fue el caso que Benjamin y Levet, en el título, lograron clasificar definiendo una teoría cosmológica. Y mostraron esta misma equivalencia que se tiene en el caso de grupos, la mostraron para esos sistemas de extensiones centrales, para definir una teoría cosmológica y cualquier clase de cosmologías define una extensión. Y eso es compatible con equivalencias y acá con la equivalencia de. Por otro lado, el bachiller en su tesis de doctorado calculó extensiones de brazas con ideal trivial, que es mucho más general, ¿no? Claro, tenemos ideales centrales, tenemos ideales equivalentes que están en el zócalo, y estos son los ideales. Entonces, pero él lo hizo para brazas. O sea, él trabaja en lenguaje de brazas, y en realidad no definió una teoría cosmológica, sino simplemente calculó las extensiones y calculó qué condiciones deben cumplir ciertas funciones para poder obtener una extensión. Usó un lenguaje cosmológico, pero no definió ninguna teoría. Entonces nosotros lo que hemos hecho es, agarramos el complejo que definió Benjamin Levet, lo modificamos un poco,
Primero tuvimos que valida para extensiones con ideales en el Zócalo, y al final también obtuvimos que vale en general para ideales fijos. Entonces, ahorita es la teoría cosmológica más útil en mi punto de vista, en el caso de conjuntos cíclicos lineales, pero como vimos es casi lo mismo que tener algo en el caso de casa. Y bueno, entonces, sí. Un ejemplo que motivó la definición de brasas y CCLs. Esa equivalencia entre brasas y anillos radicales y conjuntos cíclicos lineales la hizo Rumpf, y me parece que tiene que ver con en cohomología de grupos, en las cohomologías de grupos, me parece que las clases de conjugación forman una brasa. No sé bien en qué sentido, pero digamos, lo he leído así superficialmente. Es algo que también me gustaría estudiar. En los primeros trabajos de Rumpf, ahí es donde se explica por qué definimos. Yo he leído la introducción y dice lo que hace. Gracias. Se aplica. Rumpf es el que inicia esta área, y es el que ha hecho también esas equivalencias entre conjuntos cíclicos lineales, brazos y anillos radicales. Y eso no sabría decir. No sé. La abrazadera. La abrazadera, sí, Braces, porque inicialmente le ponían. Bueno, entonces, Leibniz Benjamin. Complejo Leibniz Benjamin es un complejo doble. Entonces se definen ciertos objetos partiendo de un H es un conjunto cíclico lineal, define un cierto complejo que es, bueno, son ciertos homomorfismos de R más S copia de H con coeficiente de I. Lo que vamos a querer es una extensión de I en H. ¿No? I va a ser el ideal, H va a ser el cociente. Queremos construir un objeto en el medio. Y para eso necesitamos este complejo. Entonces, en la primera columna, lo que se tiene es un complejo de la homología de grupos modificado, que es el que sirve para grupos abelianos. ¿Verdad? Y corresponde a que en la extensión se va a definir una suma. Entonces, una extensión de grupos abelianos. Entonces, en esta primera columna, lo que se va a tener es el complejo de Harrison. Son cocientes, es una construcción un poco técnica, pero son cocientes del complejo de grupos que ahorita les mostré. En cada sitio se toman cocientes por lo que se llama Schaffers, como mezcladora, se mezclan de una cierta manera los argumentos y se obtiene la homología para grupos abelianos. Con este complejo se tiene las extensiones están en dirección con la homología en grado 2, pero X son las clases de equivalencia de extensiones centrales. O sea, el ideal acá tiene que ser un ideal central. Cumple muchas condiciones. ¿No? Multiplicado por cualquier elemento de E va a ser ideal por la derecha. Y solamente nos interesa el grado 2, ¿no? O sea, el C02 y el C11. O sea, nos va a interesar solo el C02 y el C11. Acá van a estar metidos los cociclos que nos van a dar las extensiones, que nos dan la H2 y por lo tanto las extensiones. Y además, este complejo es el dual de un complejo doble que da una cierta homología, que él también define la homología y la estudia. ¿Vale? Es decir, en cada sitio se toma objeto del complejo y se toma los homomorfismos de ese complejo contra Z. Igual de Z, ¿no? Sí. Entonces, cuando tratamos de generalizarlo, partimos del complejo, pero no se podía utilizar. Y entonces, creo que los detalles técnicos estamos
acá estoy diciendo cómo se, o sea, dije es un subconjunto de los homomorfismos, ¿no? Pero no son todos los homomorfismos, sino aquellos que son compatibles con, estas son las shuffles, ¿no? Las permutaciones que preservan el orden en los técnicos. Las flechas horizontales las he puesto porque se parece mucho a la flecha horizontal del complejo de grupos, ¿no? El primero, lo más distinto, es distinto porque aparece el punto, pero los otros son parecidos, ¿no? Se juntan dos elementos, están sentidas de un elemento, es como este complejo es como el complejo de grupos, pero para las primeras R variables. ¿Vale? O sea, este CRS tiene R más S variable. Las primeras R variables van a ser como un complejo de grupos en dirección horizontal. En dirección vertical es como si fuera el complejo de Harrison, pero para las últimas S variables. ¿Vale? O sea, CR es como que solo se actúa en las últimas S variables. Las primeras quedan fijas. En las R quedan fijas, se hace algo en las últimas, como el complejo de Harrison. Chao. Entonces, dado un complejo un ciclo de grado 2, que está en esa suma directa, entonces se puede definir un conjunto cíclico lineal, que va a ser el grande del medio de la extensión. Poniendo la suma, bueno, usando el beta, ¿no? El cociclo tiene dos componentes, ¿no? Una en C02 y una en C11. El beta nos va a dar la extensión, digamos, la parte de la suma de la extensión, con una extensión de grupos abelianos, ¿no? Que corresponde a que la primera columna era una extensión de grupos abelianos. Y el segundo eje, el eje nos va a dar la operación punto. ¿Okay? Y ojo que acá, en principio, tendría que ver algo con Y, pero la operación en el ideal es trivial. Es decir, Y punto Y prima va a ser cero, va a ser Y prima. Pues eso solo aparece acá Y. Entonces, esto nos va a dar una operación trivial. Y es claro, igual que en el caso del grupo, que si proyectamos este E sobre el segundo componente, solo miramos el segundo componente, esta es la suma, este es el punto. Entonces es un morfismo con puntos cíclicos lineales, compatible con la suma del punto. Entonces esta aplicación es, ¿no? Proyectamos sobre el segundo componente, es un morfismo con puntos cíclicos. El núcleo es justamente los elementos de la forma I,0, ideal, isomorfidad, y que además está en el centro. Es fácil ver que los elementos con estas operaciones, si lo multiplicamos por cualquier otro elemento, nos va a dar operación trivial. Por esos puntos nos van a salir. Entonces, como está en el centro, ya vimos, ¿no? La acción de una extensión va a ser una acción trivial. Las acciones de H sobre I son acciones triviales. Entonces, lo que calcularon Level y Benjamin son extensiones donde las acciones son triviales. Entonces, el problema de extensiones, muy parecido al problema de extensiones de grupos, es el siguiente. Encontrar beta y f, de modo que es un conjunto cíclico lineal con estas operaciones. Pero ahora el problema se ha extendido, y acá tenemos el cociclo, y tenemos acá dos operaciones que corresponden a la operación punto que queremos tener en el grupo grande. En el conjunto cíclico lineal grande, la operación punto va a estar dado por acciones, ya no una sola acción, sino dos acciones de H sobre I. H por I en I, I por H en I. H acudo por la izquierda, por la derecha. Uno lo hemos llamado diamante, el otro lo hemos llamado I left, que es el símbolo de datos. Una Y echada. Y teniendo esas dos operaciones y el cociclo, vamos a definir el punto. Bueno, el trabajo es ver que esa operación da realmente un conjunto cíclico lineal. Bueno, una parte del trabajo. Notemos que con esta operación punto, los elementos de ideal tienen la operación trivial y el punto trivial. Y la solución es la siguiente, es la que encontramos nosotros. Nos da una extensión, sí y solo sí, es un cociclo en el siguiente complejo. Es el mismo complejo de Benjamin-Levet, los objetos son los mismos, pero se le aumentan flechas. Las flechas verdes fueron las que nos costaron 1 año y medio más o menos en encontrar las flechas para que sean compatibles con toda la parte homológica y que además sean compatibles con las excepciones.
lo que nos interesa nuevamente con las distinciones es lo que se pasa en grado 2. Porque un cociclo en grado 2 es un par beta acá, F acá, ¿no? Beta acá. De modo que el diferencial, bueno, es un cociclo, así que si vamos con el cociclo desde acá, el cociclo va a ser esta flecha vertical, que es el diferencial vertical de beta, que es 0. Si vamos, ¿cómo llegamos acá? Llegamos acá con el diferencial horizontal, beta, diferencial vertical de F, acá tiene que ser 0, y lo que llega acá también tiene que ser 0. Acá son 3 flechas, ¿no? Diferencial horizontal, y estos D mayúscula que son las nuevas flechas verdes. Esta flecha, estas tres cosas tienen. Entonces, si uno calcula las condiciones, bueno, encontrar esos D mayúscula fue parte del trabajo, encontrar algo que sea compatible. Y entonces esa ya es la solución. O sea, lo que vamos a tener, bueno, esta es la primera condición para el beta, que el beta sea un ciclo vertical. Esta es la condición de que esté en el Harrison, que sea cinético. Esta es la condición que F y beta, que cuando se encuentran en el medio, den 0. Esta es la tercera condición donde 3 flechas, la suma de 3 flechas no da 0, y se traduce así para los F y F. Entonces, estas condiciones deben ser cumplidas por beta y F. De hecho, Bachiller, cuando él trabajó con homología, también encontró ciertos beta y F parecidos a estos, obviamente en el caso de grasas. Y lo primero que hicimos cuando empezamos este trabajo es verificar que si traducíamos las brasas puntos cíclicos lineales, las condiciones, ¿qué condiciones se cumplen? Encontramos esas condiciones. Fue el primer paso de eso. Entonces veamos un ejemplo. Entonces supongamos que H es un conjunto cíclico lineal con la suma de Z9. ¿Vale? Y la operación punto dada por F. H.H' es 1 menos 3H multiplicado por H'. Esta multiplicación es la multiplicación usual en el anillo Z9. Se multiplica en Z y se toma en la clase equivalente. Entonces, esto se demuestra que es un conjunto cíclico lineal que cumple con las condiciones. Tomamos I, que va a ser el núcleo de la extensión, un grupo abeliano cíclico, ¿vale? Y decimos que las acciones son triviales. En realidad, estamos regresando al caso de Benjamin-Levy. Las acciones son triviales y vamos a tener un trivial central. Entonces, bueno, asumimos que el diamante es trivial y el filet es 0. Entonces, teniendo esas acciones, podemos construir una extensión. Necesitamos un beta y un F. Beta y F van de H por H en I. Y bueno, entonces están definidos en el grupo cartesiano Z9 por Z9. Así que para cada par de elementos en H por H, que tiene un cierto valor, en I, acuérdense que I es Z27. Entonces, tomamos por ejemplo esta tabla. Esta tabla es un F compatible, y de hecho uno de los cálculos fue que cómo determinar el F solo conociendo el F de 1, 1. Con las condiciones, esas 5 condiciones técnicas que les mostré, y se conoce el F de 1, 1, se puede calcular todos los otros valores. Condiciones suficientes para calcular todos los valores. Entonces este está determinado por el valor F de 1, 1, que en nuestro caso lo vamos a poner esto igual a 1. Ponemos otro valor, nos va a dar otro valor de saturación. Una que tiene esto, todos los otros automáticamente de cierta forma. Para beta también se puede calcular. En este caso, beta se puede escoger de esa forma, y de hecho, actualmente ya hemos diseñado esta forma y hemos preferido otra forma de cociclo, que es la que ¿cómo es? Es la que se anula todo en el triángulo superior y acá abajo. Pero uno puede escoger distintas formas para los cociclos. También es parte del trabajo, ver qué formas uno puede escoger de cociclos, formas canónicas. En este primer trabajo habíamos escogido esta forma canónica. Y una vez que se escoge, dice beta, queremos que sea de esa forma, el beta está determinado por el valor en beta en 1, 1, ¿no? En este caso es 3. Dense cuenta que 24 es menos 3. Y no es casualidad.
O sea, de hecho, el valor que sale acá tiene que ser el opuesto el valor 3 y 6. Entonces, si ya tenemos beta y f, ya tenemos un ciclo, así que a eso corresponde una extensión. ¿Qué extensión corresponde? Entonces, la extensión va a ser Z27 por Z9 como producto cartesiano, y la suma, a ver, sumamos dos elementos. Entonces, ¿cómo estaba dada la suma? Sumamos dos elementos acá, se suman los elementos, se toma el beta en el H1, H2, 4, 2, y acá simplemente es la operación. Bueno, la operación en H acá es también la suma. Y entonces sumamos y eso nos da 16 más 24 más 6, que es 13,6. Estamos en Z27, beta de 4,2, el otro es 4. 4,2 es 24. Así que eso lo sumamos acá. 26 más 24 es 50, más 27 es 67. Módulo 27 es lo mismo para, bueno, para el 6 no hay que hacer nada, es directo, ¿no? 2, 4, 9, 6. Y operación punto. La operación punto está dado por el diamante, acá el F, acá un ILEF, ¿no? Y acá es 4.2. Pero acuérdense que dijimos que la acción era trivial, así que este ILEF se va de 0. El diamante también es trivial, así que 4 diamante 26 es igual a 26. Así que tenemos 26 más 26, porque este de 4.2 debería ser este de 4.2 es 26. Lo sumamos. Entonces, hemos sumado. Este de 4.2 es 26, este también era 26, esto es 0. Acá tenemos la operación, esto se va, y nos queda 4.2, pero 4.2 era 1 menos 3 por 4 por 2, menos 11 por 2, menos 22, que es lo mismo que 5. Así se puede calcular la operación punto y la operación suma de cualquier par de elementos. F y beta determina una operación de conjunto cíclico lineal sobre este producto cartesiano. Entonces, los trabajos a ver si no está el de Root. El de Root está citado en todos estos trabajos. Desde las raíces del bachiller, de las consecuencias del grado. Esto salió en el este año. Y esta es la de 2016. Sí. Y muchas gracias. ¿Habría alguna pregunta, algún comentario? No, esas nuevas flechas que han formado las verdes, ¿forman otro complejo de cadenas? ¿O de cocadenas? No. Un asunto. Este es un complejo, o sea, el de Vanderbilt-Leavitt era el dual de un complejo homológico. Estas flechas solo se pueden definir a nivel cohomología, no se pueden definir a nivel homología. Así que si partes del complejo homológico no tienes chance de encontrar estas flechas. Estas flechas van por afuera, sin cohomología, por eso. Sí, homológico, y de ahí no sale. Sin paso de homología y hay otra relación, hay una homología medio geométrica que se aplica directamente a soluciones de la ecuación de Yang-Baxter, porque estos conjuntos cíclicos lineales, brazas y anillos radicales, se relacionan con soluciones de la ecuación Yang-Baxter. Son cierto tipo de ecuaciones de la Yang-Baxter, son involutivas y no degeneradas, ¿hecho? Creo que eso es suficiente. Y eso nos da soluciones de la ecuación de Yang-Baxter. Entonces, hay una homología para soluciones de la ecuación de Yang-Baxter, que en este caso sospecho que corresponde a la cohomología, no es directamente la cohomología, pero está muy cercanamente relacionada con la cohomología de la primera fila de abajo. O sea, el complejo en la primera fila está muy relacionado, estoy casi seguro que da algo, una generalización de esa cohomología geométrica. En el trabajo de Vendramin está la relación que hay entre, bueno, si uno se cuenta, la primera fila es casi
es casi la misma de Bendramin, solo con esta flecha verde adicional. Entonces, cuando no hay acciones, en el caso de Bendramin debe, esa primera fila da un complejo geométrico relacionado con los cocientes. Y eso es un problema abierto de cómo se relaciona este complejo con esa homología geométrica. Y tal vez, es una idea que tengo en un momento, construir una homología geométrica que sea receptor, o sea, que sea realmente la que equivale a esa. ¿Otra pregunta? Si no, agradecemos nuevamente al expositor.